Las condiciones agroclimáticas que se presentan en cada región de la zona cafetera de Colombia son las que nos dicen qué sistema de producción de café debemos utilizar. Si este sistema de producción debe ser a plena exposición solar o si debemos utilizar sombrío. Pero es que existe un mito que si el sistema de producción de café está bajo sombra, entonces que debemos sembrar poquitos árboles de café por hectárea. ¿Será esto cierto? Yo creo que sí es un mito lo que se teje alrededor de las densidades de siembra del café cuando se cultiva bajo árboles. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la función de ese árbol dentro del cultivo? Entonces, si nosotros tenemos una región de la zona cafetera colombiana donde las condiciones son adversas para el cultivo por alta temperatura, alta radiación solar, baja precipitación, falta de humedad en el suelo, es necesario cultivar con árboles de sombra. Estas condiciones adversas se presentan, por ejemplo, en la zona norte del país, Cesar, Guajira, Magdalena, donde no se puede hacer caficultura a libre exposición solar porque tenemos unas condiciones particulares que no son las adecuadas para el sistema de producción a libre exposición solar. La temperatura, que son tan altas como las de la costa, por ejemplo, al establecerse árboles, se reduce la temperatura, por lo tanto el cultivo está en unas condiciones más adecuadas, digámosla. Y al establecer árboles hay mayor humedad en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese árbol dentro del cultivo? Lo que hace es acondicionar el sitio de siembra del café. Lo mismo que hace una dama, una señora, en épocas de verano, cuando sale a la calle, cuando sale al centro, que sale con su sombrilla. Eso es lo que hace el árbol. Acondiciona el sitio de siembra haciéndolo adecuado para el desarrollo y producción del cultivo. Entonces ya tenemos una situación bajo sombra condicionada por los árboles, similar a lo que sucede en el cultivo a libre exposición con una sombra natural proporcionada por las nubes. Sí, tenemos las dos situaciones ya equilibradas. Entonces, los conceptos, los principios, las prácticas que yo vaya a hacer o pueda hacer a libre exposición solar deben de ser similares a las que se hacen bajo sombra. Le cuento que es que en algunas zonas del país necesitamos precisamente el sombrío, pero en otras no. ¿Qué le puede pasar al sistema de producción, donde no se requiere sombrío dentro del sistema de producción de café? Si nosotros estamos en una zona donde el cultivo puede y debe establecerse a libre exposición solar y le ponemos sombra, la producción puede ser un 40% menos si la comparo con el libre exposición solar. Ese es el efecto de la sombra. Ya tengo un sobresombreamiento por las nubes y por los árboles. Por lo tanto, la producción se reduce. Fernando, entonces usted nos está diciendo que donde el sistema de producción de café no requiere sombrío y le colocamos sombrío, podemos bajar esa producción 40%. O sea, que cada 100 kilos ya no vamos a coger 100, sino que vamos a coger 60 kilos. Por supuesto. Eso para la rentabilidad de la familia caficultora, ¿qué? Eso afecta bastante. Muchísimo. Eso no nos quiere decir pues que no sembremos los árboles, los necesitamos en las microcuencas, en los caminos, en las carreteras, protegiendo las fuentes hídricas. Que esas otras, no es que no sembremos árboles, tenemos que sembrarlos. Pero Fernando, si nos vamos para esas zonas donde requiere sombrío y no lo colocamos, ¿qué puede sucederle al sistema de producción de café? Si tenemos unas zonas donde las condiciones de clima no son las adecuadas para el desarrollo del cultivo por alta temperatura, alta radiación solar, simplemente es imposible hacer caficultura a libre exposición solar. Por eso acondiciono el sitio con los árboles para poder hacer caficultura en esas regiones.
como estamos en un sistema de producción bajo sombrío, entonces tenemos que sembrar pocas plantas por hectárea, bajar la densidad de siembra, Fernando. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso no es cierto, profesor. Los resultados de nuestras investigaciones han arrojado que yo bajo sombra puedo establecer entre 6.000 y 8.000 plantas por hectárea. Uy, Fernando, venga, entre 6.000 y 8.000 plantas por hectárea bajo sombrío. Sí, señor. Fernando, ¿y cómo sabemos eso? Nosotros sabemos qué densidad de siembra establecer primero. Son factores que lo determinan. Uno, el ciclo de producción que yo desee establecer, o ciclos cortos o ciclos largos. Otro factor que me determina esa densidad de siembra es la variedad que yo establezca, que yo siembre. Otro son los recursos disponibles en cuanto a suelo y en cuanto a clima. Y otro muy importante son los arreglos espaciales, es decir, la distancia entre plantas y la distancia entre surcos. La recomendación que les hacemos, mínimo 6.000 plantas por hectárea. De ahí para arriba todo es ganancia. Todo es ganancia, por supuesto, profesor. Deben de ser ciclos cortos, con 6.000 a 8.000 plantas por hectárea, entre 5 y la sexta cosecha hacer la renovación. Que eso me da más o menos, en términos generales, entre 6 y 7 años, no 12 o más. Ese es muy importante, es otro elemento o factor dentro del esquema de más agronomía, más productividad. Si yo en el sistema de producción tengo un nivel de sombreamiento del 30% máximo de acuerdo al número de horas de brillo solar, y ese porcentaje de sombra yo lo dejo incrementar al 20%, no solo se va a reducir la producción en un 20%, sino que el café no responde a la fertilización cuando tiene exceso de sombra. Entonces el caficultor poco o aplique la cantidad de fertilizante que se da con un sobresombramiento, está botando el recurso. Gravísimo. El fertilizante, la mano de obra, todos estos recursos tan importantes y tan escasos que pueden ser. Señor. Si yo tengo un sombreamiento muy alto dentro del cultivo, debemos de olvidarnos de las altas densidades de siembra. Yo debo manejar una cobertura de acuerdo al número de horas de brillo solar que es determinado para cada región. ¿Yo cómo conozco ese número de horas de brillo solar de mi región? Porque basta simplemente con ingresar a la plataforma Agroclima de Cenicafé, consultar la estación meteorológica más cercana donde yo tengo, ubicado en mi predio cafetero, saber cuántas horas de brillo solar reinan o rigen para esa zona, y en una tabla que nosotros tenemos, consultar cuál es el máximo porcentaje de cobertura que yo le debo establecer a mi cultivo. Lo he dicho, Fernando, desde Cenicafé tenemos la información para la región cafetera de Colombia. Y con esa información es que tomamos la decisión de la cobertura. Sí, ¿correcto? Señor. O sea, los árboles pues de sombrío. O también, ¿qué puedo hacer? Pues irme para mi comité de cafeteros y consultarle a mi extensionista. Y el extensionista está en toda la capacidad de brindarles información, si es necesario hacerle la evaluación del porcentaje de cobertura y hasta dónde tiene que llevarse ese nivel de sombramiento para que no se afecte la producción. Si las condiciones agroclimáticas en mi región me dicen que tengo que tener el 30% de sombrío, si luego pasar al 40%, se me reduce un 20% la producción. Sí, señor. Y en aquellas zonas que me dice que tengo que tener un 30% de sombrío y yo lo coloco al 20%, también se me reduce. También se reduce la producción, sí. ¿De dónde obtenemos esta información? Pues con el resultado de los investigadores de Cenicafé. Ese es el cuento que muchas personas llegan, siembran los árboles y es como si esos árboles no hubiera que hacerles nada. ¿Será que hay que hacerles mantenimiento?
Por supuesto, profesor, el árbol cuando se establece hay que manejarlo. ¿Y el manejo en qué consiste? Primero, unas podas de formación. El árbol desde pequeño empieza a educarse, empieza a formarse para que cuando sea adulto tenga el porte, la altura, la arquitectura que yo quiero, así como se cría un hijo. Sí, señor. Y posteriormente seguir con las podas de mantenimiento o lo que nosotros denominamos y los caficultores conocen como regulación de la sombra o las podas de los árboles para mantener los niveles de cobertura en el porcentaje que son. Es administrar el cultivo del café sin olvidarnos que también hay que administrar ese sombrío, Fernando. Por supuesto, el sombrío en el café hay que manejarlo como un cultivo adicional. Sí, señor. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, porque se trata desde la productividad y la rentabilidad del sistema de producción. Regulando la sombra, Sí, señor. manteniéndola dentro de los niveles que son. Si se le pasa, si se le sube el nivel de sombramiento, estar pendiente para manejarlo. Es de la única forma que el esquema y la estrategia funciona. Si yo hago buen manejo de la luminosidad o del porcentaje de sombra, no se nos olvide que el café responde inicialmente es a la entrada de luz y posteriormente a todas las otras prácticas, densidad, renovación, nutrición. Yo les debo disponer cantidad de luz necesaria que el cultivo requiere. Fernando, ¿y esto cómo se llama? Pues más agronomía, más Más productividad. agronomía, más productividad. ¿Y esto de dónde sale? Pues de la investigación de Cenicafé, que Cenicafé es de ustedes, familias caficultoras colombianas. Hombre, Fernando, muchas gracias. A ustedes, profesor Yarum. Y después, familias caficultoras, la invitación a que sembremos altas densidades de siembra cuando nuestro sistema de producción de café debe estar bajo sombrío.